Estás escuchando el audiolibro Mitos que los cristianos creemos y compartimos, del autor Gary S. Shogren, editorial CLIE, año 2024, narrado por Otoniel Ruiz. Primera parte. Mitos sobre la Biblia. Capítulo 1. ¿La regla de primera mención es un principio de interpretación bíblica? Aparentemente no. Una regla del estudio de la Biblia es dejar que la Escritura interprete la Escritura, pero algunos tratan de extraer más jugo del que realmente puede contener la fruta, de encontrar un significado que no es obvio para el lector. Al respecto, E.W. Bullinger lo explica así: la primera mención de palabras, expresiones y elocuciones son generalmente esenciales para su interpretación. Esta es una ley que llevamos poniendo en práctica desde hace tiempo y que todavía no ha fallado ni una sola vez. La primera mención de una palabra o expresión o una elocución es la clave para su uso y significado subsecuente, o por lo menos una guía en el punto esencial conectado con ella. A veces se empaqueta como: si uno realmente cree en la Biblia, entonces creerá en la ley de la primera mención. La inspiración lo garantiza. La regla de primera mención se basa en la suposición de que, si con Dios no hay coincidencias, entonces cada cosa que encontramos en la Biblia tiene un significado oculto. Pongámoslo a prueba con un ejemplo común. La primera mención de una serpiente en la Biblia es en el Edén, en Génesis capítulo 3, y la serpiente representa a veces a Satanás en pasajes posteriores. Sin embargo, Bullinger se desvía hacia la presunción cuando afirma sobre la regla que todavía no ha fallado ni una sola vez. Por ejemplo, he aquí un ejemplo en que sí falla. David Jeremiah invoca el mismo principio para entender el significado de adoración. Dice que el primer uso de la palabra hebrea adorar se encuentra en Génesis capítulo 18, versículo 2, donde Abraham se inclinó ante los visitantes sin saber que eran divinos. Luego dice que esa referencia no cuenta, porque la primera mención que realmente significa adorar a Dios se encuentra en Génesis capítulo 22, versículo 5. Entonces, ¿cuál es la primera referencia? 22, capítulo 5, o, como literalmente es el caso, 18, capítulo 2. Entonces, serpiente funciona, pero adorar no. ¿Cómo se puede afirmar que la regla es infalible? ¿Por qué otra razón podría ser problemática esta regla? No hay ninguna referencia a la regla de la primera mención en la Biblia. Se trata de un argumento a partir del silencio, pero en este caso es válido que, si la primera mención es una clave vital para estudiar la Biblia de forma seria, en algún momento algún protagonista bíblico, Moisés o Ezequiel o Pablo, lo habría mencionado, pero nunca lo hacen. De hecho, durante años he impartido el curso de interpretación bíblica, hermenéutica, antes de oír hablar de este principio. Créame, si los expertos en interpretación bíblica hubieran observado la regla por medio de estudio inductivo, habrían escrito libros enteros sobre ella. El lector debería ver mi artículo, La letra mata y el espíritu vivifica, véase más adelante, en el que trato otra supuesta regla de la hermenéutica. Otro problema fundamental: ¿qué es lo que viene primero en la Biblia? Este principio debe presuponer que los libros de nuestra Biblia están en el orden preciso en que deben de estar, desde Génesis hasta Malaquías, desde Mateo hasta Apocalipsis. Pero esto es insostenible. Ni siquiera en el canon judío están los libros en el orden de nuestra Biblia. Sus 24 libros, no 39, están en un orden diferente. Reyes, Primera y Segunda de Reyes, juntos forman un libro. Igualmente sucede con Samuel y Crónicas. Es seguido inmediatamente por Isaías, Malaquías, por los Salmos. Daniel viene después de Esther. Crónicas 1 y 2 están combinados. Ese es el libro final del Antiguo Testamento judío. Así que
a menos que estemos dispuestos a inventar una nueva doctrina, que Dios inspiró el orden correcto de los libros exactamente en la forma que tenemos hoy, entonces, ¿cómo se puede encontrar la primera mención de una cosa? En el Nuevo Testamento es igualmente complicado. El Apocalipsis quizás es el último libro escrito, pero Primera de Tesalonicenses es muy probablemente el primero. Las cartas de Pablo aparecen en orden descendente de tamaño, no de fecha. Algunos manuscritos tienen los evangelios en el orden occidental: Mateo, Juan, Lucas y Marcos. Así que la primera mención tendría que ser una idea secreta que Dios nos da en nuestras Biblias protestantes impresas, pero que no le dio a Israel o a la iglesia primitiva. La primera mención lleva a la gente a ignorar el contexto. Un ejemplo: el primer uso de Elohim se encuentra justo al principio de la Biblia, la tercera palabra de Génesis capítulo 1, verso 1 en hebreo. Se refiere al verdadero Dios, el Creador. ¿A dónde nos puede llevar este principio? Consideremos que el término Elohim se aplica a otros dioses en los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20, verso 3, a los ángeles, en Salmo capítulo 8, versículo 5, a los jueces humanos, Salmos capítulo 82, verso 6. ¿Cómo interpretamos Elohim en estos 3 textos? No por Génesis capítulo 1, verso 1, sino por sus contextos específicos. En este caso, o nos basamos en el contexto o nos basamos en la primera mención, pero no podemos hacer ambos. El problema de los contraejemplos. Tomemos como ejemplo al azar la primera referencia a un cuerno en la Biblia. Según Génesis capítulo 22, verso 13 de la NBI, Abraham alza la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Si utilizamos ese verso para interpretar Apocalipsis capítulo 13, verso 1, entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. ¿Qué tipo de interpretación artificial produciría? Ni siquiera menciono otra obvia señal de alerta. Si la primera mención tiene que ser la palabra hebrea o su traducción al español, la elección de una u otra llevará resultados diferentes. Entonces, en el caso de adorar, tanto Génesis capítulo 18, versículo 2 como capítulo 22, versículo 5, utilizan el verbo hebreo javá. Pero, ¿qué pasa con el verbo barak, que es un sinónimo? ¿Y cómo ayuda su uso en Génesis a desentrañar los intricados de Génesis capítulo 24, verso 11, donde el siervo de Abraham hizo que los camellos se arrodillaran, el verbo barak, junto al pozo de agua? El objeto de la hermenéutica es llegar al significado de la Biblia, de la manera que la Biblia indica. Esas reglas artificiales e indemostrables como la primera mención pueden dejar al creyente del estudio cuidadoso de la palabra en su contexto. Resumen: la Biblia no habla en ninguna parte del principio de la primera mención. Hay que importarlo al texto bíblico. Los autores de la Biblia no utilizan este principio en ninguna parte. A veces da lugar a interpretaciones descontextualizadas o forzadas. Si una regla funciona solo ocasionalmente e incluso entonces parece caprichosa, entonces no es una regla. La mente humana. Patrones. Entre los capítulos de este libro incluiremos breves secciones sobre la cognición, el estudio de cómo pensamos. En las últimas décadas, los expertos en cognición humana han podido describir con mayor precisión cómo procesamos los datos. Las secciones sobre cognición son un poco técnicas y el lector puede saltárselas, pero pueden ayudar a explicar cómo y por qué creemos en lo que creemos, incluso cómo llegamos a creer en un mito. Nuestro primer tema es patrones. Dios nos creó para poder ver datos y detectar patrones en ellos. Sin esa capacidad no podríamos vivir. Un ejemplo útil: cuando estamos sentados alrededor de una mesa con amigos y una persona se aclara la garganta.
Reconocemos ese patrón de la conversación humana y pensamos que podría tener algo que decir. Si una persona tiende a ver las conexiones irreales entre datos no relacionados, podría estar experimentando la apofenia. Consiste en percibir patrones, conexiones o ambos en sucesos aleatorios o en datos aparentemente sin sentido. Aunque la Wikipedia no siempre es fiable, sí es para estas definiciones de varios términos cognitivos. Por ejemplo, unos jugadores compulsivos creen ver patrones significativos, tienen sistemas. La ruleta ha dado rojo las últimas 5 veces, por lo tanto, la próxima también tendría que ser roja. Otro tipo de función cognitiva relacionada recibió el nombre de descubridores. El fenómeno Bader-Meinhof, también conocido como ilusión de frecuencia o catapulta, sucede cuando una persona, después de haber aprendido algún hecho específico, una frase, una palabra o la existencia de una cosa por primera vez, se le encuentra de nuevo, quizás muchas veces en un periodo corto después de haberlo aprendido. Por ejemplo, usted puede pasar toda su vida sin oír una palabra sobre la regla de primera mención, pero después de oírla una vez, de repente la verá por todas partes. Esto se debe a que nuestra mente no verá un patrón de una cosa si no lo hemos visto la primera vez. Un ejemplo cristiano. 2 amigos míos dijeron que habían visto una sorprendente coincidencia la semana anterior. El primero dijo que había estado leyendo en Apocalipsis y que se sintió fuertemente atraído por Apocalipsis capítulo 11, verso 3. Por mi parte, yo, Dios, encargaré a mis 2 testigos que, vestidos de luto, profeticen durante 1270 días. El segundo amigo dijo entonces: esta semana yo estaba cortando el césped y vi un trozo de papel en la hierba. Lo recogí para tirarlo y por casualidad lo miré. Era una página de la Biblia y también contenía Apocalipsis capítulo 11, verso 3. Se preguntaban si Dios les decía que debían trabajar juntos en algún ministerio. En este caso, no recuerdo que les ocurriera nada especial como resultado. De hecho, uno murió poco después y el otro creo que se apartó de la fe. La lección, el hecho de que veamos patrones o sigamos viendo una cosa después de conocerla por primera vez, no implica necesariamente que sea significativa. Esto fue el capítulo 1. En el próximo capítulo responderemos la pregunta: ¿hay mensajes divinos escondidos en el ADN humano? Esto fue un trabajo de Teologética Audiolibros. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para estar pendientes en el próximo capítulo. Te invitamos también a que compartas nuestro contenido para que muchas más personas puedan ser bendecidas a través de esta labor. Que Dios te bendiga.